El cordón llegó antes del amanecer. Sin palabras. Sin cargos. Sin juicio. Solo seda, retorcida con fuerza, cargada por 3 mudos que servían al sultán y que no le rendían cuentas a nadie más. Para cuando el sol comenzó a asomarse sobre las colinas de Ereğli, el príncipe más querido en toda la historia del Imperio Otomano ya estaba muerto. Estrangulado en su propia tienda, dentro del campamento de su propio ejército, por orden de su propio padre. Se llamaba Mustafa. Tenía 40 años. Y no había hecho nada malo. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte este momento en el acto de poder más calculado, más devastador, que Suleimán el Magnífico jamás cometió. Pero hay algo que los libros de historia no te cuentan. Algo que nunca debió saberse. La orden no vino del campo de batalla. No vino de Estambul. Vino de una carta que ya estaba escrita semanas antes de que Mustafa pusiera un pie en el campamento de su padre. Una carta que nunca debió encontrarse. Una carta que los historiadores han pasado 5 siglos intentando explicar sin lograrlo del todo. Cuando llegues al final de esta historia, vas a entender algo que el propio Imperio Otomano se negó a reconocer: Mustafa no cayó por una conspiración. Cayó porque Suleimán lo necesitaba muerto. Y la diferencia entre esas dos cosas te va a perseguir. Quédate. Cada pieza de esta historia encaja con la siguiente. Al final vas a entender no solo lo que le pasó a Mustafa, sino porque el hombre más poderoso del mundo conocido llegó a la conclusión de que matar a su propio hijo era la única salida posible. Y por qué, probablemente, tenía razón. Para 1553, el Imperio Otomano era el estado más poderoso sobre la faz de la tierra. Y se estaba agrietando por dentro. No por presión externa. Desde adentro. Desde la pregunta que todo imperio, tarde o temprano, tiene que responder: ¿quién viene después? Suleimán llevaba 33 años en el trono. Tenía 60 años, viejo para cualquier estándar de la época, y su cuerpo había empezado a traicionarlo. La agota. El cansancio. La erosión lenta que las campañas y el dolor van tallando en un hombre. Tenía 3 hijos vivos. Mustafa, de su primer gran amor, Mahidevran. Y Selim Bayezid, de Hürrem, la mujer que había reescrito cada una de las reglas que el palacio creía inamovibles. El imperio observaba. El ejército observaba. Todos ya estaban eligiendo un bando. Esa tensión acumulada durante años era la leña seca. Lo que estás a punto de escuchar es la chispa. Hay un momento en la historia de todo imperio en que el heredero se vuelve más poderoso que el gobernante. Cuando el ejército deja de mirar el trono y empieza a mirar al hombre que espera a su lado. Ese momento llegó para Mustafa a principios de la década de 1540. Y Suleimán lo sintió como una daga entre las costillas. Mustafa gobernaba Manisa desde 1533. Tenía 20 años cuando le entregaron su primera provincia, y la manejó como solo puede hacerlo un hombre nacido para gobernar, con instinto, con presencia, con esa autoridad natural que no se enseña. Durante la hambruna de 1536, redujo los impuestos. Arbitraba personalmente disputas que sus consejeros le decían que estaban por debajo de la dignidad de un príncipe. Cabalgaba junto a su caballería y dormía en el campo abierto, y los soldados lo adoraban por eso. Su madre, Mahidevran, lo había criado para hacer exactamente esto, el futuro indiscutible de la línea otomana. Feroz. Paciente. Estratégicamente perfecto. Los genízaros, la fuerza más élite del imperio, los hombres que hacían y deshacían sultanes, tenían un nombre para Mustafa. Lo llamaban Sesade. El príncipe. Pero la forma en que lo decían significaba algo más. Significaba, nuestro sultán. Ya. Para 1548, viajeros que cruzaban Anatolia reportaban algo extraordinario:
pueblos que celebraban el cumpleaños de Mustafa. No el de Suleimán. El de Mustafa. Manifestaciones espontáneas y genuinas de devoción de gente común que lo había visto gobernar y que sentía, quizás por primera vez en años, que el futuro podría ser seguro. En Estambul, dentro de ese palacio cuyas paredes absorbían cada susurro y no devolvían nada, Hürrem Sultán leía esos reportes y entendía exactamente lo que significaban. Olía a tinta y agua de rosas en sus aposentos privados. Se escuchaba el rasguño de la pluma sobre el papel, carta tras carta, selladas antes del amanecer. Llevaba años escribiendo. A Suleimán, cuando estaba en campaña. Al gran visir, Rüstem Pachá, que además era el esposo de su hija y que le debía todo. Las cartas eran cuidadosas. Veladas. Nunca decían elimina a Mustafa, porque no necesitaban decirlo. Decían, hay reportes que me preocupan. Hay rumores que no puedo ignorar. La lealtad de ciertos comandantes es incierta. Y Suleimán, 60 años encima y cada vez más dependiente de los informes en lugar de sus propios ojos, las leía. Lo que ninguna crónica registró, pero que cada cortesano entendía, era esto: Hürrem Sultán no estaba ejecutando una conspiración. Estaba construyendo un expediente. Largo, paciente, meticulosamente documentado. Y la evidencia que reunía no era inventada. Era seleccionada. Cada muestra genuina de lealtad hacia Mustafa, cada multitud que lo aclamaba, cada soldado que brindaba por su salud, cada gobernador que le escribía cartas llenas de elogios, todo era recopilado, reencuadrado y colocado frente a un sultán que comenzaba a sentirse viejo y olvidado. Ella no necesitaba mentir. Solo necesitaba que Suleimán mirara la verdad desde un ángulo diferente. Y entonces llegó la jugada maestra de Rüstem Pachá, la carta. La que quizás nunca existió, pero cuyos efectos fueron absolutamente reales. Porque en algún momento de principios de 1553, un documento apareció en manos de Suleimán. Una carta, supuestamente escrita por Mustafa Alza de Persia, el mayor enemigo del imperio. Prueba de traición. O la falsificación más sofisticada en la historia otomana. La respuesta a esa pregunta lo cambia todo lo que acabas de escuchar. Hablemos de lo que sabemos. Y de lo que no. La carta que Rüstem Pachá presentó a Suleimán en 1553 pretendía demostrar que Mustafa había mantenido correspondencia secreta con el Satamás de Persia. Que había prometido desertar. Que entregaría inteligencia militar otomana. Que traicionaría al imperio a cambio de apoyo persa para tomar el trono. Rüstem Pachá era el gran visir. Era el esposo de la hija de Hürrem. Y era, según casi todas las crónicas, un hombre de una astucia política extraordinaria cuya lealtad hacia Hürrem era total y cuyo miedo a que Mustafa llegara al trono era completamente existencial. Si Mustafa se convertía en sultán, Rüstem Pachá sería el primero en ser ejecutado. No era paranoia. Era matemática otomana de sucesión. La carta llegó como inteligencia interceptada. Suleimán la recibió en el campo, en plena campaña contra Persia, en el otoño de 1553. No investigó más. No convocó a Mustafa para interrogarlo. No cotejó el sello de la carta contra la correspondencia diplomática persa conocida. Dio la orden. Imagina el peso de un anillo de sello presionado sobre cera caliente. El silencio particular de una tienda de campaña en el momento en que se ha dado una orden que ya no puede deshacerse. Ahora bien, aquí es donde los historiadores han discutido durante siglos. ¿Era real la carta? La respuesta honesta es, probablemente no del todo. La evidencia circunstancial contra su autenticidad es significativa. Mustafa había pasado toda su carrera siendo un príncipe modelo, sin ningún acto de rebelión registrado, sin contacto diplomático sospechoso, sin ninguna irregularidad financiera que sugiriera que estaba construyendo una estructura de poder paralela.
El zar persa tenía sus propias razones para desestabilizar la sucesión otomana, pero no existe ningún registro persa de esa correspondencia. Más revelador aún, la carta emergió a través de la red de inteligencia de Rustem Pachá. La misma red construida por un hombre que habría muerto en cuestión de meses de haberse consumado la llegada de Mustafa al poder. Pero hay una pregunta que la teoría de la falsificación no responde: ¿por qué Suleimán la creyó? No era un hombre ingenuo. 33 años gobernando el imperio más complejo del mundo le habían dado instintos que, según todos los relatos, eran afilados como una navaja. Había sobrevivido intentos de asesinato, traiciones de visires de confianza, revueltas de gobernadores provinciales. Sabía perfectamente cómo se veía la inteligencia fabricada. La creyó, o eligió creerla, porque las cartas de Hurrem ya habían hecho el trabajo de fondo. Porque los años de informes cuidadosamente seleccionados sobre la popularidad de Mustafa ya habían plantado en la mente de Suleimán una pregunta que era imposible deshacer. ¿Y si mi hijo no quiere esperar? Y había alguien más en la tienda cuando llegó la carta. Alguien cuyo nombre casi nunca aparece en esta historia, pero cuya presencia ese otoño cambió el rumbo de todo lo que vino después. Su nombre era Kara Ahmed Pachá. Era el segundo visir, un hombre de lealtad genuina hacia Suleimán y de genuina preocupación por el destino del imperio. Y según al menos 2 crónicas contemporáneas, Kara Ahmed Pachá le dijo a Suleimán algo que Rustem Pachá había evitado cuidadosamente mencionar. Mustafa sabe de la carta. Le han dicho que va a ser convocado. Y está viniendo a tu tienda, voluntariamente. Un hombre inocente viene voluntariamente. Un hombre culpable también viene voluntariamente, si tiene suficiente confianza en sí mismo. Suleimán tuvo que decidir qué tipo de hijo había criado. Y tomó esa decisión en el transcurso de una sola noche. 6 de octubre de 1553. Ereli, en el interior de Anatolia. Mustafa recibió el llamado de su padre esa misma mañana. Ven a la tienda imperial. De inmediato. Solo. Los hombres que lo rodeaban le suplicaron que no fuera. Iskender Çelebi, su secretario en jefe, un hombre que había servido a Mustafa durante 11 años y cuyo nombre aparece en las crónicas de la corte como uno de los servidores más leales en la memoria otomana, se arrodilló frente a él. Había escuchado los rumores sobre la carta. Había escuchado lo que Rustem Pachá susurraba en la capital. Le dijo al príncipe: no entres a esa tienda sin guardias. No entres a esa tienda de ninguna manera. Mustafa lo escuchó. Se quedó un momento en la entrada de su propio pabellón, el tiempo suficiente para que los hombres que lo observaban lo recordaran después, para que describieran la calidad exacta de la luz, el olor a caballos y hierba aplastada, el sonido del ejército acomodándose en su rutina nocturna a su alrededor. Y entonces montó su caballo y cabalgó hacia la tienda de su padre. Porque era inocente. Y porque era un príncipe. Y porque en el mundo otomano, rechazar la convocatoria de tu sultán, aunque fuera la de tu propio padre, era en sí mismo un acto de traición. Llegó al anochecer. Desmontó frente al pabellón imperial. Acomodó sus ropas. Entró. Los mudos ya lo estaban esperando. Adentro de esa tienda imperial de campaña había colgaduras de seda, lámparas de aceite que proyectaban una luz ámbar cálida, el aroma del incienso mezclado con el olor subyacente a cuero y sudor. Y en un rincón, completamente inmóviles, 3 hombres que no emitían ningún sonido. Lo que ocurrió en los minutos siguientes está registrado en fragmentos. El historiador de la corte otomana Pesevi escribió que Mustafa, al entender de inmediato lo que estaba ocurriendo, se defendió, que los 3 mudos juntos apenas pudieron someterlo, que los sonidos eran audibles para los guardias que estaban afuera. El despacho del embajador veneciano, enviado 3 semanas después desde Estambul, describió la ejecución en términos clínicos, enfocándose en las implicaciones dinásticas. Lo que ninguno de los registros oficiales describió fue a Suleimán.
porque Suleimán estaba ahí. No dentro de la tienda. Pero lo suficientemente cerca para escuchar. Lo suficientemente cerca para que una fuente, un comandante jenízaro llamado Admalí, cuyos memorias sobreviven de forma parcial en el archivo del Palacio Topkap, escribiera que el sultán permaneció de pie afuera de su propio pabellón durante todo ese tiempo. Sin moverse. Sin hablar. Escuchó morir a su hijo. Cuando terminó, cuando el silencio regresó, Suleimán emitió su segunda orden de la noche. El cuerpo de Mustafa debía ser exhibido afuera de la tienda, envuelto en un sudario sencillo, para que el ejército pudiera verlo. No para humillarlo, para demostrar que había ocurrido. Porque los jenízaros que adoraban a Mustafa estaban acampados a 50 pasos de distancia, y Suleimán había calculado, correctamente, que el peor resultado posible no era el dolor. Era la incredulidad. Era un ejército que creyera que su príncipe seguía vivo en algún lugar, reagrupándose, preparando su regreso. Necesitaba que lloraran. Porque la gente que llora no se subleva. El cuerpo yació en el polvo durante 3 horas. Él sabía que sus hombres iban a sufrir. Lo planeó. El hombre más poderoso del mundo mató a su hijo y después organizó las consecuencias como un director de teatro. ¿Qué le cuesta a un padre ser tan calculador? ¿O acaso la palabra padre había dejado de ser la correcta mucho tiempo atrás? Ahora. Aquí está lo que nunca debiste descubrir. En 1968, la investigación pionera del historiador turco Ahmet Refik Altınay fue retomada por el académico Ali İnalcık, quien pasó 3 décadas reconstruyendo el rastro de papel de la política de sucesión otomana. Lo que İnalcık encontró, enterrado en correspondencia administrativa, en registros de nombramientos provinciales, en los libros contables del tesoro personal de Suleimán, fue un patrón que reescribía la historia de Mustafa desde el principio. La carta al Shah de Persia casi con certeza fue plantada. Pero Suleimán casi con certeza lo sabía. Y la usó de todas formas. Porque la carta no fue la causa de la muerte de Mustafa. Fue el instrumento. El mecanismo legal. Lo que le daba a la ejecución la apariencia superficial de justicia, en lugar de lo que realmente era, un cálculo político que Suleimán había estado construyendo durante al menos 2 años. Los libros contables lo mostraban con claridad. A partir de 1551, Suleimán comenzó a reorganizar silenciosamente el aparato de sucesión de formas que solo tenían sentido si Mustafa ya estaba programado para ser eliminado. Las gobernaciones provinciales que le eran leales fueron reorganizadas administrativamente. Sus fuentes de ingreso en Manisa fueron revisadas. Su acceso a la red de correo imperial, el canal de información más rápido del imperio, fue sutilmente restringido. Esto no era obra de Hurrem. Eran decisiones administrativas imperiales que solo el sultán podía autorizar. Suleimán había tomado su decisión antes de que Rustem Pachá jamás produjera ninguna carta. La carta era cobertura. Era la justificación pública para una conclusión privada que ya había sido alcanzada. Y esa conclusión era esta. Mustafa era demasiado popular. Su popularidad había llegado a un umbral donde ya no era una ventaja de sucesión, sino una amenaza de sucesión. No porque Mustafa fuera a rebelarse, sino porque otros se rebelarían en nombre de Mustafa, con o sin su consentimiento. Una guerra civil entre un sultán reinante y un querido príncipe heredero era un riesgo catastrófico para un imperio ya extendido en 3 continentes. El imperio más seguro era aquel donde la pregunta de la sucesión no era, temporalmente, una pregunta. Matar a Mustafa no solo eliminó a un rival. Reinició el reloj. Le dio a Suleimán, y después a quien sobreviviera a la siguiente ronda de violencia sucesoria, un margen de respiro. Era una política de Estado brutal, íntima y a sangre fría, ejecutada por un hombre que entendía perfectamente que el amor y el imperio son fundamentalmente incompatibles. Y aquí está el detalle que te hunde el estómago.
la investigación de Inalc sugiere que Iskender Çelebi, el secretario de Mustafa, el hombre que le suplicó de rodillas que no entrara a esa tienda, también fue arrestado esa misma noche. Fue ejecutado en menos de una semana. No porque fuera un conspirador. Porque era testigo. Porque había intentado salvar a Mustafa, y el acto de haberlo intentado significaba que había entendido lo que estaba ocurriendo. Y los hombres que entendían lo que estaba ocurriendo no podían ser dejados en libertad para hablar. 23 miembros del personal doméstico de Mustafa fueron removidos de los registros imperiales en el transcurso del mes. No ejecutados. Dispersados. Reasignados a puestos provinciales lejanos donde su testimonio individual no significaría nada y donde su memoria colectiva se disolvería con el tiempo. La limpieza fue meticulosa. Profesional. Planificada de antemano. Esto no fue un padre que se quebró en un momento de rabia. Fue un emperador que había estado construyendo silenciosamente la arquitectura de una ejecución durante 2 años, y que finalmente la puso en marcha. Pero la historia no termina con la ejecución. Lo que ocurrió cuando el ejército vio el cuerpo afuera de esa tienda, esa reacción, rompió algo en el ejército otomano que nunca volvería a sanar por completo. Y provocó una respuesta de un comandante jenízaro que Suleimán no había visto venir. Los jenízaros no se sublevaron. Eso sorprendió a todos. Quizás incluso al propio Suleimán. Lo que hicieron fue, en cierta forma, más peligroso: lloraron en público, sin reservas, sin ningún intento de ocultarlo. El ejército que había hecho legendario a Suleimán, los hombres que habían combatido en Hungría, en Persia, en el norte de África bajo sus órdenes, se formó frente a la tienda imperial y lloró abiertamente por un príncipe muerto. Una fuente describe el sonido como algo diferente a cualquier cosa en el campo de batalla. No gritos, no el caos del combate, sino un lamento colectivo, bajo y sostenido, que rodaba por el campamento como un frente de tormenta. Hombres maduros, veteranos de una docena de campañas, llorando sin ninguna vergüenza. El comandante jenízaro Ad-Malí fue a la tienda de Suleimán y solicitó audiencia. Le fue denegada 3 veces. En el 4º intento, lo dejaron pasar. Según su propio relato, le dijo al sultán: el ejército te seguirá, pero no olvidará. Y lo que no olvide vivirá más tiempo que cualquiera de nosotros. Suleimán, según se cuenta, guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: por eso fue necesario. Fue lo más revelador que jamás dijo sobre Mustafa. Sabía exactamente lo que estaba destruyendo. Y lo destruyó de todas formas. Porque el imperio lo requería. El otoño frío del campamento, el olor a fuegos de cocina, al metal frío de la armadura en la mañana. Y encima de todo, algo más: el duelo, que tiene su propio olor, su propia textura en el aire. En los días siguientes ocurrió algo que los historiadores de la corte de Suleimán registraron con vaguedad cuidadosa, pero que los despachos venecianos y genoveses describieron con más detalle. Un grupo de soldados, el número varía entre 40 y 300 dependiendo de la fuente, intentó llegar al cuerpo de Mustafa antes de que fuera retirado para su entierro. Querían tocarlo. Querían verificar, con sus propias manos, que era real. Que su príncipe estaba genuinamente muerto y no escondido en algún lugar, no era un rumor, no era una manipulación. El cuerpo ya había sido enviado al este para su entierro, lo que solo profundizó la sospecha. No hubo ejecuciones por este incidente. Suleimán lo absorbió. Entendió que ejecutar a soldados que lloraban transformaría el dolor en rabia, y la rabia haría lo que el dolor no había logrado: una rebelión abierta. Así que dejó que el duelo ocurriera. Dejó que el ejército sintiera lo que necesitaba sentir. Y luego ordenó que la campaña contra Persia continuara. Muévanse. Manténlos en movimiento. No los dejes detenerse a pensar. Fue, a su manera, una obra maestra de gestión psicológica.
también fue el acto de un hombre que había llegado a ser tan fluido en el ejercicio del poder que había olvidado que también era un padre. Mientras tanto, en Estambul, en el palacio que guardaba todos los secretos que había recibido, Hürrem Sultán recibió la noticia. Las crónicas no registran nada sobre su reacción. Sin celebración. Sin lágrimas. Sin ninguna respuesta de ningún tipo en el registro oficial. Murió 3 años después, en 1558, antes de que las guerras de sucesión que había maquinado llegaran a su conclusión más violenta. Antes de que Selim y Bayezid destrozaran el imperio peleando entre sí. Antes de que Bayezid huyera a Persia con sus hijos, 4 de sus propios hijos, y fuera entregado a los ejecutores otomanos por el sátrapas a cambio de oro. Antes de que Suleimán, quien había matado a su hijo más querido para prevenir una crisis de sucesión, mirara cómo esa crisis de sucesión ocurría de todas formas. El mismo Sapersa que supuestamente había sido el cómplice de Mustafa terminó siendo el instrumento de la muerte de Bayezid. Los cronistas de la corte que tuvieron permiso de notarlo no pasaron por alto la ironía. En los 10 años siguientes a la muerte de Mustafa, más miembros de la familia real otomana fueron ejecutados que en las 4 décadas anteriores combinadas. La cosa que Suleimán mató a su hijo para prevenir se convirtió en la cosa que pasó los últimos años de su vida viendo desarrollarse ante sus ojos. Rustem Pachá, el arquitecto de la carta, el instrumento de la acusación, fue destituido como gran visir a los pocos meses de la ejecución. No castigado. Destituido. Le fue concedido un retiro cómodo, fue reincorporado después, y se le permitió vivir sus días en riqueza y paz relativa. Murió en 1561 de causas naturales. Los soldados que habían llorado por Mustafa fueron reasignados gradualmente durante los años siguientes, divididos entre diferentes destinos de guarnición, su cohesión de unidad deliberadamente disuelta. No perseguidos. Diluidos. Y luego estaba Mahidevran Sultán, la madre de Mustafa. La mujer que había criado al príncipe más querido en toda la historia otomana, que había sido marginada y empobrecida por el ascenso de Hürrem, que había visto la ejecución de su hijo desde una distancia que no podía cruzar. La dejaron en la miseria. Tras la muerte de Mustafa, Mahidevran no tenía ingresos, no tenía estatus oficial y no tenía protección. Pasó años en una pobreza que, para cualquier estándar otomano, era una humillación deliberada. Una mujer que había sido madre de un príncipe, reducida a circunstancias que los observadores de la corte describieron como impactantes. Supuestamente vendió sus propias joyas para pagar la comida. No podía permitirse mantener adecuadamente la tumba de su hijo. Los sobrevivió a todos. A Hürrem, que murió en 1558. A Suleimán, que murió en 1566. A Selim, que se convirtió en el sultán Selim II y que, en uno de los gestos más complicados de la historia, eventualmente restauró los ingresos de Mahidevran y le permitió mantener apropiadamente la tumba de Mustafa. Murió alrededor de 1580, a sus casi 90 años. Fue enterrada en Bursa, al lado del hijo al que había visto morir desde demasiado lejos. En el interior de esa tumba en Bursa, piedra fría, el olor a incienso viejo, la luz filtrándose a través de cristales de colores. Y el sonido del silencio absoluto. En cuanto al propio Suleimán, los últimos 13 años de su reinado estuvieron marcados por sombras que sus historiadores de la corte se esforzaron por minimizar. La campaña persa que estaba en marcha cuando Mustafa murió terminó sin resultados concretos. El sitio de Malta en 1565 fracasó de manera catastrófica, la primera gran derrota militar de su reinado. Murió en 1566 durante el sitio de Sigetvar, en Hungría, por causas que siguen sin quedar del todo claras. Murió en campaña. Todavía en movimiento. Como si detenerse pudiera obligarlo a enfrentarse con lo que el silencio le traería. La historia que emergió durante los siglos siguientes fue moldeada con cuidado por el aparato imperial. La muerte de Mustafa fue trágica pero necesaria.
Suleimán fue un gran gobernante que tomó decisiones imposibles. La carta pudo o no haber sido auténtica, pero la amenaza que representaba era real. Esa fue la versión que sobrevivió. Porque el imperio necesitaba que sobreviviera. Porque los príncipes muertos necesitan mantenerse muertos, y la manera más limpia de mantener muerto a un hombre es asegurarse de que la historia de su muerte sea contada por las personas que se beneficiaron de ella. Aquí está la cosa sobre Suleimán el Magnífico. Merecía el título. No porque fuera bueno, sino porque era extraordinario. En 33 años, codificó la ley otomana, expandió el imperio a su mayor extensión territorial, patronizó una edad de oro artística y arquitectónica que produjo monumentos que todavía están en pie hoy. Era letrado, filosófico, poeta bajo el nombre de Muibi, el amante. Escribía sobre la pérdida y la impermanencia con sentimiento genuino. También mató a su hijo. Lo planificó durante 2 años. Organizó las consecuencias. Y nunca, en ningún documento que haya sobrevivido, expresó arrepentimiento. Estos hechos no se cancelan entre sí. Eso es la parte incómoda. El hombre que escribía poemas sobre la fragilidad del ser amado fue el mismo hombre que envió el cordón de seda. El hombre que se llamaba a sí mismo el amante escuchó morir a su hijo del lado de afuera de una tienda y luego ordenó que el cuerpo fuera exhibido con fines de efecto psicológico militar. El poder no corrompe de la manera en que el cliché sugiere. No convierte a la gente buena en mala. Lo que hace es más preciso y más perturbador, reformula gradualmente cada relación como una variable dentro de un cálculo mayor. La esposa. El hijo. El amigo. El general. Todos se convierten en elementos dentro de una ecuación cuya única constante es la supervivencia y la estabilidad del Estado. La pregunta que la historia de Mustafa te deja no tiene que ver realmente con Suleimán. Tiene que ver con el sistema. ¿Con qué tipo de estructura le exige a un padre matar a un hijo para sobrevivir? Y si toda la ley, el orden, la poesía o la grandeza arquitectónica del mundo justifica construir esa estructura. Suleimán se llamó a sí mismo el Magnífico. Los soldados de Mustafa lo llamaron de otra manera. Lo llamaron el Perdido. Usaron esa palabra en susurros durante años después de su muerte, en los campamentos y las guarniciones y las provincias donde su memoria vivía más tiempo de lo que el registro oficial quería. El Perdido. Porque algunas pérdidas no se parecen a pérdidas sino hasta que ves por qué las cambiaste. Y el Imperio Otomano, en las décadas que siguieron a la muerte de Mustafa, pagaría un precio por ese intercambio que el magnífico reinado de Suleimán no alcanzaría a cubrir. La orden oculta que Suleimán dio, esa orden, llevada en las manos de 3 hombres silenciosos hacia una tienda iluminada por una lámpara, no salvó al imperio. Solo pospuso el dolor. Si esta historia cambió la forma en que piensas sobre el poder, sobre lo que cuesta tenerlo y lo que les cuesta a quienes están más cerca de quienes lo tienen, entonces este canal es el lugar donde debes estar. El mundo otomano está lleno de historias como esta. Historias enterradas, reescritas, o simplemente nunca contadas. Historias sobre personas que estuvieron del lado equivocado de un cálculo. Historias que quienes tenían el poder necesitaban que no supieras. Suscríbete. Porque la próxima vez, vamos a un lugar todavía más oscuro. Y déjame un comentario con esto, ¿crees que Suleimán creyó la carta? ¿O simplemente la usó? Porque tu respuesta a esa pregunta dice algo sobre cómo ves el poder. Y quiero saber qué piensas.